A Mashimón se le pide por el dinero y por los problemas. Sí, si problema o si quieren las mujeres. Incluso me acabo de topar un lugar en donde venden animales. Entonces vamos a ver cómo sabe el maíz negro. Es curioso porque es un cementerio súper colorido. Amigos, aquí en este momento atrás mío está viendo un ritual más. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos vinimos para Chichicastenango a conocer uno de los mercados más grandes de Latinoamérica y definitivamente el más colorido. Pero antes de entrar en el mercado de Chichicastenango, nos encontramos con este arco que está por aquí, que es la entrada ya para entrar al pueblo. Y este arco tiene una historia muy interesante. Este arco, que es el arco de Cucumatz, la historia que tiene es que hace muchísimos años se supone que por esta calle lo que pasaba era un riachuelo. En algún momento el pueblo se quedó sin agua y vino un hombre a ver a qué se debía la escasez de agua, porque el agua no estaba llegando al pueblo. Y había una serpiente tan grande que estaba tapando el paso del agua en el riachuelo. Cuando el hombre se llegó a fijar, la serpiente se lo comió y debido a eso es que este arco tiene ese nombre. De hecho tiene una figura, si lo logran ver, como de una serpiente comiéndose a un hombre. Así que dicho esto, vamos a adentrarnos en uno de los mercados más grandes de Latinoamérica. Amigos, aquí ya estamos recorriendo el mercado de Chichicastenango. Es un mercado 100% indígena. Aquí vienen los indígenas a comerciar sus productos, frutas, verduras, legumbres. Hay muchísima ropa típica de ellos que es completamente hecha a mano. De hecho hay prendas que llevan meses para confeccionarse. Además se puede ver que todos andan vestidos con sus trajes típicos e incluso ellos hablan su propio idioma aquí, se comunican así. Entonces está muy interesante este lugar. Amigos, aquí llega un puesto y hablé con Silvia, que fue tan amable de dejarnos entrar a ver esto. Y vean, por ejemplo, me estaba comentando que esto que ven aquí, esto es un huipil, es lo que usan las mujeres para las ceremonias. Aquí iría a la cabeza normalmente, pero para poder adaptarlo a que personas como yo, que no tienen que ver con esa cultura, se lo puedan llevar y lo puedan usar como un centro de mesa. Entonces lo hicieron así. Me contaba que para hacer esto se tarda hasta 6 meses para hacer uno nada más. Y vean todo lo que tienen aquí, absolutamente todo es hecho a mano. Entonces está increíble, pero increíble el proceso que llevan todas estas prendas. Amigos, y ahora ojo con este dato, y es que esto que ven por aquí es el traje típico de las mujeres en Chichicastenango. Esto que ven aquí arriba es el huipil, esto es una faja, esto es un corte, y a simple vista se ve como un traje normal, una prenda común y corriente, pero este traje completo vale 2.200 quetzales. Estamos hablando aproximadamente de 315 dólares. Y en colones son casi 2 tejas este traje, y es así de caro porque es hecho a mano. Se duran meses confeccionando toda esta pieza. Amigos, ahora aquí nos encontramos orquinales mayas. Esto que ven aquí son como amuletos, se podría decir, y están a la venta todos estos amuletos por acá. Y este que está por aquí me dijo que es Mashimón. A Mashimón se le pide por el dinero y por los problemas. Sí, si problema o si quieren las mujeres, se puede pedir las mujeres. A Mashimón se le pide por dinero, por mujeres o por problemas que usted tenga, le puede pedir a Mashimón. Es así. Para la novia. Este sartén. Sí, eso es para freír arroz. Este lo usan para el guisado y sí, para el arroz. Amigos, aquí nos encontramos los utensilios típicos que usan para preparar los platillos típicos de aquí, que son de barro. Por ejemplo, este es un sartén, me contaba, ¿verdad? Un sartén, y como pueden ver es completamente de barro. Este aguanta fuego y aguanta de todo. Sí, sí, es bonito. De todo. Ve, así es de barro. Y eso es 100% barro.
100% barro. ¿Y duran bastante? Sí, duran bastante. Sí. Depende del cuidado. Y aquí tienen de todo, tienen vasijas, tienen para centro de mesa, están muy tuanis, todo hecho de barro. Amigos, también aquí dentro del mercado de Chichicastenango es muy común ver que están haciendo tortillas así como estas. Solo que me llamó grandemente la atención porque nunca en mi vida había visto una tortilla negra. Y me cuentan que estas tortillas son negras porque es hecho con maíz negro. Entonces, obviamente vamos a probarla, a ver cómo está esta tortilla de maíz negro. Brothers, ya efectuamos la compra y valen 4 tortillas por un quetzal. Y para que se hagan una idea, entonces nosotros que compramos 2, que es medio quetzal, nos costaron 44 colones estas 2 tortillas. Entonces vamos a ver cómo sabe el maíz negro por primera vez en la vida. Está buenísima, están buenísimas. Sí, muy similar al que conocemos en Costa Rica, buenísimo. Cada tiempo de comida que catigó, shahu hora o hora y media por más tardar con un chapam, por shik katskujulag sanitario. O catbeb tacabish o catbeb canak taxuan, cochao cheural, ¿verdad? Voy a llevar carnitas ¿Carne de qué? de cerdo. Las 4 onzas 12, la media 24. Quieren pedacitos, 6 quetzales. Tiene chile, tiene cebollita. Amigos, nos seguimos adentrando por el mercado de Chichicastenango. Entramos a una zona muchísimo más cerrada donde habían un montón de comercios pegados, unas carnicerías bastante particulares a la pura orilla del paso de toda la gente. De verdad que es algo que nunca había visto y hay ventas de todos. De hecho, ahora aquí en este momento estamos en la venta de verduras, de legumbres, de frutas y andamos con el buen Gerson que se ofreció a traernos nuevamente, conoce. Y me cuenta Gerson que más bien está vacío, que probablemente es por la temporada de COVID y demás, pero que normalmente aquí no cabe la gente. Y es importante que sepan que el mercado cuando tiene más movimiento es los jueves y los domingos, por si se van a venir a dar la vuelta por aquí. Incluso me acabo de topar un lugar en donde venden animales y es 100% legal aquí. Comercian cabras, vacas, gallinas, gatitos, perros, de todo. Justamente vean lo que les estaba diciendo. Amigos, voy a describirles lo que están viendo en este momento. Y es que eso que están viendo es la iglesia de Santo Tomás. Es el patrono de Chichicastenango. Como pueden ver, la iglesia tiene fuego encendido al frente. Eso es porque aquí se puede ver el sincretismo entre la religión católica y la religión maya. Para los que se preguntan qué es un sincretismo, es como dos religiones completamente opuestas. En este caso puede ser cualquier cosa, pero en este caso dos religiones completamente opuestas llegan a estar en armonía. Entonces aquí se puede ver como la religión maya y la religión católica están en armonía. El fuego del frente es para personas que llegan a hacer penitencia o que entran hincando, como pueden ver, quemando incienso para ofrecérselo a sus dioses mayas, para pedirles por sus problemas y demás. Y dentro de la iglesia también se pueden ver personas orando a diferentes santos católicos o a Jesucristo. Entonces en esta iglesia se ven las dos religiones, tanto la maya de personas mayas pidiéndole a los dioses mayas, valga la redundancia, y se pueden ver también personas católicas pidiéndole a santos y a Jesús en este caso. Amigos, aquí vamos de camino a otro lugar muy interesante para visitar en Chichicastenango, pero me acabo de encontrar algo que sirve perfectamente para explicarles el por qué el terremoto en Guatemala fue tan devastador. Y es que estas eran las casas que habían en ese momento. Como pueden ver, esto es piedra con adobe, no es cemento. El adobe es un tipo de barro, se puede decir, que se pone duro, y estas eran las construcciones, casas de madera con piedra y adobe. Por eso fue que en Guatemala el terremoto arrasó con todo. Ya aquí llegamos al lugar interesante del que les estaba hablando y me refería al cementerio de Chichicastenango. Y ustedes se preguntarán con toda validez, ¿qué tiene de interesante un cementerio? Bueno, pues resulta que como aquí existe el sincretismo entre la religión maya y la religión católica, se ve marcada incluso en el cementerio. En el cementerio ustedes van a poder ver tumbas blancas que son de personas católicas y tumbas de colores que son de personas mayas. Entonces es curioso porque es un cementerio súper colorido. De hecho que nunca en mi vida había visto un cementerio lleno de colores. Protector de nuestra vida, protector de mi familia, protector de mis hijos, el gran protector, Señor. Andamos recorriendo el cementerio y es un cementerio enorme, es
grandísimo y además aquí también hacen ceremonias mayas. De hecho, justamente ahorita que veníamos pasando estaban haciendo una ceremonia maya. Amigos, ahora aquí me acabo de encontrar un altar de ceremonias mayas que está vacío, entonces voy a aprovechar para mostrárselo a todos ustedes para que vean cómo es. Una de las reglas es que no se puede usar chile faro, que sinceramente no sé qué será, y bombas en este lugar sagrado. La multa es de 500 quetzales. Como pueden ver, en estos pequeños altares que hay por aquí se hacen las ofrendas, que son una especie de fogatas, a lo poco que alcancé a ver, que llevan diferentes cosas, incluso les ponían tierra y les prendían fuego. Entonces en estos altares que hay aquí es donde se hace eso, y al puro fondo hay un altar que parece que es como más sagrado, entonces vamos a ir a verlo. Aquí dentro del altar creí que era un altar maya, pero me estoy encontrando que es un altar católico, parece ser, porque aquí está la tumba de un presbítero y aquí tienen un Cristo, entonces me parece que no es maya. Amigos, aquí me acabo de encontrar que en este momento están celebrando una ceremonia maya. Voy a ver si logro acercarme para grabarla. Amigos, aquí en este momento atrás mío está viendo un ritual maya. Están haciendo una ceremonia con diferentes cosas ahí. Y vean las estructuras, qué curioso. Y como está todo quemado aquí, diariamente se hacen ofrendas a los dioses mayas. Esta plaza ceremonial que está aquí se llama Oxlajuc Bactún. Y la visión que tenía el mundo maya es que todo inicia donde todo termina y que todo termina donde todo inicia. Esa es la cosmovisión que tenían los mayas, que los mayas han sido una de las civilizaciones más importantes que han habido en el planeta. Y no sé si recuerdan que hace muchísimos años se había predicho, se había hablado que en el 2012 se acababa el mundo, que era el fin del mundo. Era porque en el 2012 se cerraba un ciclo Oxlajuc Bactún, que es un ciclo de 26.000 años. Entonces, para los mayas en el 2012 se acababa esa era de 26.000 años, y donde todo terminaba, todo iniciaba. Entonces, no se acabó el mundo, aquí estamos, gracias a Dios. Y a partir del 2012, entonces inició la nueva era Oxlajuc Bactún, que son otros 26.000 años. Amigos, vean esto, qué interesante, y es que esta tienda que está por aquí, que se llama Cerería, ahí es donde venden todos los productos que se necesitan para las diferentes ceremonias que se realizan, desde las velas, estatuas, imágenes, hasta algo que parecía tierra, no sé qué será. Tenían las ramitas de diferentes árboles que se usan también para limpias y demás rituales. Amigos, otro dato interesante acerca de este lugar es que, como pueden ver, es una ciudad tal cual. Hay un montón de tráfico, un montón de gente caminando, y lo más curioso es, o lo más llamativo, que la calle es muy pequeña. Entonces casi que apenas pasa un carro y hay gente en la calle, entonces tienen que estarse acomodando, pasan pitando. Está muy curiosa esta ciudad, y además la acera es demasiado delgadita, entonces no pueden circular peatones hacia allá al mismo tiempo. Amigos, como han ido viendo, definitivamente vivimos en dos mundos, son demasiado diferentes. Definitivamente viajar y conocer nuevas culturas, nuevas creencias, diferentes formas que tienen las personas de ver la vida, nos hace ver el mundo de una manera diferente. Y este lugar, Chichicastenango, sin duda es un lugar demasiado interesante, con demasiada diversidad cultural, con una cultura indígena sumamente arraigada, en la que podemos ver a los indígenas comunicándose en su propio idioma, comerciando como se hacía hace muchísimos años, vistiendo las ropas que se vestían en aquel momento. Definitivamente este es un lugar que vale la pena visitar. Así que aquí se acaba el viaje de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y nos vemos en el próximo video. Pura vida.